a los diputados y diputadas de las comisiones mixtas de Gobierno Interior y de Constitución, y por cierto también a quienes se encuentran de manera telemática y también en sala. Si tenemos algún problema de conexión, se encuentra, entiendo, también el presidente de Constitución, así que él retoma. Muy bien, saludar al equipo de la Secretaría y también del Ministerio de Justicia. Señor secretario, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, voy a dar lectura a los documentos que corresponde. El acta de la sesión cuarta de las Comisiones Unidas se da por aprobada al no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión quinta ordinaria se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Respecto a la cuenta, presidenta, se ha recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual formula varias indicaciones al proyecto de ley en tabla, a lo cual se suman las indicaciones presentadas por varios integrantes de la comisión, doña Karin Luc, don Jorge Alessandri, doña Andrea Parra, doña Catalina Pérez, y bueno, después como a las 3 de la tarde la Secretaría recibió unas indicaciones que no se alcanzaron a incorporar al comparado. Tal vez usted se pueda referir a ellas, presidente, porque usted la suscribe junto con don Leonardo Soto y don Matías Walker. Eso es. Muy bien. El día de ayer algunos diputados nos pidieron más tiempo, también parte del Ejecutivo, y por eso es que dimos plazo hasta hoy día a mediodía para ordenar un trabajo, pero sin perjuicio de aquello. Vamos a recibir todas las indicaciones, y por cierto que suscribo las que usted acaba de señalar, la de don Leonardo y de Matías, las suscribo. Muy bien, todos tienen el comparado ya a la mano para comenzar ya a hacer un trabajo en particular, como habíamos acordado, ¿cierto? Lo tienen a la mano. Ya, muy bien. Señor secretario, si usted puede proceder a ya comenzar a dar lectura para que si hay alguna moción, una propuesta en esta línea también se recibe. Así que ahí usted lo va a compartir, ¿verdad? Sí. Vamos, ahí se va a compartir el comparado. Bueno, en la discusión en particular, las primeras indicaciones son para agregar artículos, como pueden ver en la primera página del comparado, primero de la diputada señora Catalina Pérez, a incorporar un artículo primero que dice así: ámbito de aplicación. La presente ley regirá respecto de todas las personas que desempeñen un cargo o función pública, sea en calidad de planta, contrata, honorarios o sujetos al Código del Trabajo, en la administración del Estado o en instituciones o empresas fiscales, semifiscales o municipales. Y luego hay una indicación de la diputada señora Andrea Parra para agregar también un artículo nuevo que dice así: ámbito de aplicación. La presente ley regirá respecto de todos aquellos órganos de la administración del Estado que se encuentran sujetos al control de la Contraloría en virtud del artículo 16 del decreto 2421 de 1964 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. Eso es, presidente. Entonces, hay dos propuestas para agregar un artículo primero referido al ámbito de aplicación de esta ley. Ofrezco la palabra a quienes son mocionantes de estas indicaciones. Si no solicita la palabra, procedemos a votación. Diputada Pamela Giles, tiene la palabra. ¿La palabra? Sí, la diputada Pamela Giles. Diputada Giles tiene la palabra, disculpe. Sí, gracias, presidenta. Los saludo a todos, partiendo por usted, presidenta. Quisiera, presidenta, suscribir la indicación de la diputada Catalina Pérez, si ella lo tiene bien, que entiendo que está presente. Muy bien. Gracias, diputada Giles. ¿Don Marcos quiere hacer? ¿Don Celso también? Marco, sí, tenemos la palabra Catalina Pérez, don Marco y la Vaca,
y don Celso. Diputada Catalina Pérez, para explicar la indicación. Tenía activado el micrófono. Sí, Presidenta, bueno, ningún problema en primer lugar, los saludo a todos por su intermedio, Presidenta, ningún problema si la diputada Pamela Giles desea también suscribir la indicación que he presentado, pero me gustaría también escuchar, antes de pasar a la votación, respecto a las indicaciones que hemos presentado con la diputada también Andrea Parra, que entiendo que van en la misma dirección, respecto de la posición del Ejecutivo en torno a ordenar el ámbito de aplicación de la ley, tanto en las características, digamos, el carácter de los funcionarios públicos que van a ser considerados y consideradas, como también de los órganos de la administración del Estado que van a ser parte de quienes se encuentren regulados por la norma que hoy día estamos legislando. Entiendo que ha sido una crítica transversal, o sea, creo que ha sido una crítica transversal de todos quienes han expuesto en esta comisión unida, y que el Ejecutivo también presentó más adelante una propuesta de modificación del artículo primero. Entonces, efectivamente, una fórmula es la que estamos proponiendo aquí, que es agregar un artículo para efectos de ordenar la aplicación de esta ley, o bien generar estas modificaciones en el artículo según lo que el Ejecutivo ha planteado. Entonces, no sé cuál es la técnica legislativa que vamos a adoptar y no sé cuál es la posición del Ejecutivo a ese respecto. Muy bien, gracias, diputada Catalina Pérez. Tiene la palabra el diputado Don Marco Ilavaca. Ilavaca. Y después Celso Morales. Presidenta, muchas gracias. Son dos cosas. Lo primero, efectivamente, sería primero importante escuchar si es que el Ejecutivo tiene opinión respecto a este artículo en particular, porque creo que debemos buscar que este estatuto de protección en favor del denunciante sea lo más amplio y tenga una cobertura amplísima. Y siento que efectivamente la indicación que presenta la diputada Catalina Pérez es bastante amplia, pero quedan ciertos pasos fuera, ¿ya? Porque se circunscribe respecto a las personas en calidad de planta, contrato honorario sujeto al Código del Trabajo, pero deja fuera, por ejemplo, las compras de servicios, que son otras modalidades donde también se generan algún tipo de función pública. Y además, cuando establece la individualización de las instituciones afectas, deja, por ejemplo, fuera las corporaciones, ¿ya? Por ejemplo, las corporaciones regionales de desarrollo productivo, que no se encuentran bajo la tutela hoy día de la Contraloría. Respecto a la segunda indicación de la diputada Parra, creo que es menos comprensiva aún, porque limita solamente a aquellos que actualmente se encuentran bajo el control, sujetos bajo el control de la Contraloría, ¿ya? Pero en particular, antes de entrar el debate puntual de estas dos indicaciones, me gustaría saber si es que el Ejecutivo ha recogido parte del debate sobre esta materia. Muy bien. Gracias, diputado Ilavaca. Tiene la palabra el diputado Celso Morales, y luego, si el ministro está, me gustaría poder escuchar también su parecer. Diputado Celso. Va en la misma línea, Presidenta, de lo que han señalado mi antecesor en términos de conocer la opinión del Ejecutivo, porque de acuerdo a lo que hemos escuchado en conversaciones de gente en esta comisión, las indicaciones, a lo menos la indicación de la diputada Pérez, deja fuera órganos constitucionales autónomos. Entonces, es importante poder, en cada indicación, poder ir escuchando la opinión del Ejecutivo para tener una visión general. Eso, Presidenta. Muy bien, gracias. Si se encuentra el ministro aquí presente, perdón, diputado Leonardo Soto nos está pidiendo la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, mire, como usted bien señaló, hicimos un trabajo con varios asesores de parlamentarios que quisieron sumarse a un estudio pormenorizado de este proyecto de ley. Nosotros, manteniendo un poco la idea de la diputada Catalina Pérez y la diputada Parra, innovamos en el siguiente sentido. El artículo primero del proyecto de ley, que sirve de base a lo que estamos hoy día trabajando, establece algunas definiciones que son necesarias para entender lo que va a venir después. El artículo primero establece la definición de administración del Estado, de canal de denuncia, de Contraloría, en fin, hace una definición de concepto.
y nosotros agregamos un artículo primero bis para poderse, manteniendo lo primero, que son estos conceptos, agrega el ámbito de aplicación, pero sin eliminar las definiciones, porque el ámbito de aplicación es distinto a las definiciones del artículo primero. Por eso nosotros creamos un artículo primero bis donde hacemos una definición bien completa de lo que para nosotros es el ámbito de aplicación, que incluye varios conceptos que están en el artículo primero bis. Disculpe, Temas. ¿puede el secretario mostrar el artículo primero bis mientras para que lo vean en pantalla? Sí. Gracias. Y el artículo primero bis, nosotros lo colocamos como solo ámbito de aplicación. ¿Escucha? ¿Sí? Don Matías Walker se ofrece para explicar el alcance del nuevo artículo 1 bis, que no está Muy en el bien. comparado. Ah, no está en el comparado, ya, perdón, No, ya. no. El diputado Matías Walker. Ahí sí. Gracias, presidenta. Y ahí Ahí está. Ya, que siga Soto mejor. Mejor el original que el... Le falta el micrófono, activar el micrófono al diputado Soto. Gracias, presidente. Yo le pediría que pudiéramos colocar en pantalla el artículo primero bis del trabajo que hicieron nuestros asesores, que define el ámbito de aplicación, incluyendo no tan solo a las empresas del Estado, a los municipios, a las corporaciones municipales, sino que también incluyendo a las corporaciones, perdón, a los organismos constitucionalmente autónomos, incluyendo también a los poderes autónomos, incluyendo al Congreso Nacional, al Poder Judicial, la Intendencia, gobernaciones, gobiernos regionales, Fuerza Armada, hace un desarrollo completo de todos los organismos públicos. Y me parece que si vamos a discutir el ámbito de aplicación, deberíamos contemplar la propuesta nuestra que está en el artículo primero bis. Y ya expliqué que era primero bis porque nos parece necesario mantener el artículo primero del proyecto, que establece los conceptos y las definiciones esenciales para entender lo que viene más adelante, presidente. Muy bien. Gracias. Señor secretario, usted tiene, este artículo fue enviado a usted, a la abogada y a la secretaria ejecutiva de la comisión, si alguien pudiera compartirlo. Mientras, podríamos escuchar al ministro si hay dificultades técnicas, ¿les parece? Ya se ha manifestado la idea general de que nosotros queremos ampliar en relación a todo lo que hemos escuchado. Nos gustaría también, en este caso, ministro, darle la bienvenida a usted, a su equipo y escuchar su parecer frente a lo que se ha expuesto por parte de los diputados y diputadas. La diputada Andrea Parra pidió la palabra también, ¿no? No sé si antes el ministro o después. Presidenta, usted decide. Diputada Andrea Parra, ¿quiere la palabra ahora, antes del ministro? No escucha. Muy bien, tiene la palabra el ministro y después vamos a escuchar a la diputada Andrea Parra y la diputada Catalina Pérez. Ministro, a ver. Es que tan larga la lista. Que no. Ahora sí, presidenta, la saludamos a usted y por su intermedio a quienes integran estas dos comisiones, Comisiones Unidas, agradecido por su interés y dedicación a este proyecto, diputadas y diputados. Respecto de este primer artículo, nosotros hemos presentado una indicación que me parece cumple con los objetivos de lo que conversamos y que nos permite extender el ámbito de acción de este nuevo canal de denuncia a quienes creemos es pertinente, incluyendo algunos que no estaban en el texto original de nuestra iniciativa, pero que surgieron en el debate. En la redacción, lo que hacemos es señalar que será parte de la fiscalización de este canal
todos los órganos que se encuentren sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Lo que es, que va incluso más allá de una de las indicaciones que se remite solo a un artículo de los que corresponde a la Contraloría General de la República, el artículo 16. Este es más amplio que esa indicación. ¿Qué significa eso? Que estarán incorporados, en consecuencia, todos los organismos, todos los órganos que están incluidos en el artículo 1, inciso 2 de la Ley de Base de Administración del Estado, y sobre esa base estamos incorporando, por lo tanto, al Banco Central, en otro título que se viene más adelante, a las municipalidades, corporaciones y demás. Los gobiernos regionales estaban siempre incorporados y siguen aquí incorporados. Las empresas públicas que tengan, que sean del Estado o que tenga una participación del 50 o más % de su propiedad. Y también estamos incluyendo a aquellas instituciones que reciben fondos públicos, porque en la medida que reciben fondos públicos, esos son, por lo tanto, sujetos de eventuales actos de corrupción, y el canal de corrupción, sí, el canal de denuncia sí podría aplicarse a ello. Lo decimos a la inversa, quienes no quedarían dentro de nuestra indicación, no estarían incluidos el Poder Judicial, el Congreso, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y CERVEL. Vale decir, entre esta indicación y el título 5 nuevo que proponemos, que viene más adelante, están incluidos el resto de las instituciones del ámbito público, las empresas estatales y aquellas instituciones que reciben fondos públicos y de los cuales deben de rendir cuenta, a ellos también, que son todo el ámbito de la Contraloría, con lo cual hacemos una uniformidad respecto de lo que la Contraloría puede hoy día hacer, pero con un complemento fundamental, que es el buscar la reserva de identidad para asegurar que estas denuncias permitan hacerse sin temores y con sanciones para quienes puedan hostilizar a quienes han hecho estas denuncias. Eso es, Presidenta, el sentido de nuestra indicación al artículo 1. Muy bien. Quiero solamente agregar que hay otras indicaciones, por ejemplo, la de la diputada Catalina Pérez, que incorpora temas respecto a las personas que se incorporan, que están más adelante en nuestro texto, y por lo tanto no resulta necesario incorporarla aquí en el artículo 1. El ámbito de aplicación al que nos referimos es aquellas a quienes pueden denunciar las personas que van a hacer uso de este canal de comunicación bajo el concepto de administración del Estado. ¿Quiénes son los que están incorporados en esa? Esta es la indicación que permite ese objetivo. Lo que se refiere aquí respecto de las personas que están de planta, a contrata, a honorario, etcétera, eso está incorporado en el texto del proyecto más adelante. Gracias, Presidente. Gracias, ministro. Tiene la palabra la diputada Andrea Parra y después Catalina Pérez. Don Leonardo Soto también, ¿eh? Muy bien. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Sí, estoy como en otro lugar, entonces no hace muy fácil la conexión, Presidenta, así que me excusa, pero básicamente lo que quisimos es ordenar un poco el proyecto de ley original y por eso presentamos esta indicación, incluyendo lo que es el ámbito de aplicación de la ley. Es importante hacer la diferencia respecto del ámbito de aplicación de la ley y una cosa distinta que es la naturaleza del vínculo con los funcionarios, ¿ya? Por eso más adelante esta indicación tiene complementos con otras indicaciones donde pudimos aclarar ir más al detalle. Y básicamente quisimos incluir, ¿no es cierto?, a aquellas que se encuentren sujetos al control de la Contraloría, y esto es ampliarlo claramente hacia los municipios, empresas del Estado y servicios públicos. Eso presenta en términos bien generales, pero la verdad es que estas indicaciones en general, como la de los colegas, también se van complementando más adelante con las otras indicaciones que vamos a poder ver en los artículos que vienen después. Eso, Presidente. Muy bien, gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Pérez, Catalina.
Muy bien. Sí, Presidenta, que en primer lugar, en la indicación que he presentado, en ningún caso se tocan las definiciones. Las definiciones van luego en el artículo primero que pasaría a ser segundo, y no, por tanto, no se relaciona una cosa con la otra. Me pareció a propósito de la intervención del diputado Soto que se pensaba en mezclar ambos elementos. Tal como ha señalado la diputada Andrea Parra, la búsqueda de esta primera indicación es ordenar el proyecto y hacer referencia al ámbito de aplicación. Ahora, lo que hacemos en la indicación que estamos presentando es juntar ambos elementos. Esto es un estatuto de protección al denunciante. Entonces, evidentemente, dentro del ámbito de aplicación, perfectamente podemos hacer referencia a la calidad de dichos denunciantes dentro de los órganos de la administración del Estado, como a los órganos de la administración del Estado a quienes aplica dicha norma. Por tanto, no le veo problema en la indicación de los sujetos y de los órganos en un mismo artículo. Ahora, por su intermedio, Presidenta, lo que señalaba el ministro, efectivamente, en el caso de esta primera indicación que presentamos, presenté otra, que es la quinta, que elimina, por tanto, los sujetos que se refieren con posterioridad con el objeto de hacer este reorden. Entonces, no se produciría esa doble referencia. Y por último, me gustaría preguntarle a los mocionantes de la indicación que no tenemos a mano, pero que entiendo que también busca hacer referencia a esto, ¿cómo pretendemos toda esta ley se basa en las funciones que tiene Contraloría para efectos de ejercer las labores de fiscalización? Entonces, ¿cómo pretendemos incluir a órganos? Yo feliz de incluirlos, digamos, pero entiendo que existe un problema en incluir a órganos que no están bajo el control de la Contraloría. Generamos un problema operativo bien grande. Entonces, no sé cómo pretenden resolverlo. Insisto, feliz con que lo podamos incluir, pero cuando lo pensamos a la hora de hacer la indicación se nos representó esta dificultad. Entonces, ¿cómo lo solucionaríamos en caso de que la otra indicación pudiese seguir avanzando? Eso, Presidenta. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto y después don Matías Leonardo. Boca. Sí, don Leonardo y Matías Boca. Después don Matías Boca, el presidente. Muy bien. Diputado Soto tiene la palabra. Presidenta, mire, creo que no hay discrepancias de fondo entre las indicaciones de la diputada Parra y de la diputada Pérez, porque a los tres nos anima, bueno, y a todos los que hemos suscrito las indicaciones, nos anima la idea de que este estatuto de protección al denunciante sea aplicable a todos los que hagan denuncias de corrupción respecto de todos los órganos del Estado. Ojalá con la mayor extensión posible. Y creo que la propuesta que hace el Ejecutivo, que coloca como ámbito de aplicación los órganos que están sujetos a la fiscalización de la Contraloría, al igual que el de la diputada Pérez, la diputada Parra, si bien es una extensión de lo que tenemos, y eso es deseable, deja fuera a otros organismos que no están sujetos hoy día a la fiscalización de la Contraloría. Pero nosotros creemos que cuando se refiere al Estatuto de Protección al Denunciante, también debe abarcar a otros órganos que son constitucionalmente autónomos. Y nos referimos al Congreso Nacional, al Poder Judicial, al Servicio Electoral, al Banco Central, a todos los organismos que hoy día no están sujetos a la fiscalización directa de la Contraloría. Obviamente, tenemos la misma base común respecto a las empresas del Estado, de las municipalidades y sus corporaciones, pero creo que si nos siguiéramos el criterio de la diputada Pérez y la diputada Parra, se dejaría fuera al Congreso, al Poder Judicial y a los organismos constitucionalmente autónomos que yo creo que deberían estar sujetos a este estatuto. La indicación que hoy día estamos viendo en pantalla cubre todos esos organismos, prácticamente no deja a nadie afuera. Es más amplia que las que estamos revisando. Ahora están en pantalla la indicación a la que está. Ahí está la indicación, nosotros la pusimos como primero bis para mantener el artículo primero, porque al final establece que en el ámbito de las relaciones de los funcionarios abarca no tan solo los de planta, sino que también a contrata y honorarios. Y eso evidentemente hay que hacerlo. Pero agrega todos los organismos constitucionalmente autónomos y todos los órganos constitucionales. Este es un debate que lo abrimos en algún momento en la fase previa, y creo que la nuestra es la más amplia respecto de ámbito de aplicación. Y bueno, la sometemos a consideración de los colegas si es que realmente queremos avanzar en esto.
yo creo que no deberíamos excluir a nuestra propia corporación. Vamos a tratar de aumentar el tamaño de las letras. Y el Poder Judicial y los demás organismos constitucionalmente autónomos. Es lo más amplio en ámbito de aplicación. Muy bien, gracias, diputado Soto. Tiene la palabra el diputado Matías Boca. Muchas gracias, presidenta. Solamente para reforzar lo que ha señalado el diputado Leonardo Soto, yo también suscribí su indicación. Es perfectamente compatible con la indicación de la diputada Catalina Pérez. Me parece más ordenado desde el punto de vista legislativo establecer en un artículo primero bis el ámbito de aplicación. Estamos haciendo un símil, ustedes se recordarán muy bien, con las modificaciones que hicimos a la ley de transparencia. Y finalmente incorporamos, y fue una discusión bastante importante, incorporar a los organismos autónomos, y incorporamos tanto al Congreso Nacional como al Poder Judicial. Y creo que fue una reforma importante. Y por eso me parece más ordenado poder incorporarlo en el artículo primero bis. Celebro la propuesta del Ejecutivo, pero para que sea más amplio todavía, creo que es importante incluir a todos los órganos constitucionalmente autónomos y dejar incluido y no excluido al Congreso Nacional y al Poder Judicial. Gracias, presidente. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el señor ministro. Por favor, ¿tienen la palabra? Gracias, presidenta. Cuesta un poco entrar por algunas cuestiones tecnológicas. Presidenta, yo creo que después de la intervención del diputado Leo Soto, creo que hay dos definiciones. La que ha planteado la diputada Andrea Parra es muy similar a la nuestra, salvo que la nuestra es un poco más extensa, incluye a otras, porque está refiriéndose solo al artículo 16, nosotros estamos incluyendo el artículo 25 y que incorpora aquellas instituciones que reciben fondos fiscales. Y por eso que la nuestra es más extensa que la de la diputada Andrea Parra, y lo es también más que la de la diputada Catalina Pérez, porque está solo circunscribiendo a las instituciones de la administración del Estado, lo cual es más circunscrito. En ese sentido, creo que la más amplia, aparte del diputado Soto, es la nuestra, que de alguna manera subsume a ambas otras indicaciones de la diputada Pérez y la diputada Parra. Por otra parte, está la del diputado Soto, que, como él lo ha descrito, no quiere excluir a nadie de ella, ¿no? Incluyendo a los otros poderes públicos como los tribunales, el Poder Judicial, Congreso, Ministerio Público, etc. Yo creo que aquí está como la gran decisión que tiene que tomar esta comisión. ¿Por qué nosotros lo circunscribimos a lo que hemos planteado y excluimos al Poder Judicial, Congreso, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y de CERVEL, que es básicamente lo que queda excluido, todo lo demás queda adentro? Porque nos parece complejo que la Contraloría General de la República aparezca como un órgano que empiece a tener tuición y pueda hacer sumarios e investigaciones respecto de todos estos organismos. Se convierte en una suerte de suprapoder y eso nos parece a nosotros que puede terminar siendo algo más complejo que lo que estamos tratando de resolver. Yo para nada quiero que se pueda entender esto como un ánimo de restringir o de tener cotos de casa en donde no se puede hacer denuncia. Solo me parece que tenemos que tener cuidado en transformar la institucionalidad al convertir a la Contraloría en un superpoder que está llamado incluso a hacer sumario respecto a lo que ocurre en todos los poderes del Estado. Lo que nosotros estamos diciendo es hacerlo dentro de un ámbito amplio, que es la administración real del Estado, a nivel nacional y a nivel comunal, omnicomprensivo, empresas estatales y lo demás.
Esa es, creo yo, la gran definición que tenemos que hacer, que es lo que corresponde. La otra parte, lo que por ejemplo recién decía la diputada Pérez, nosotros hemos separado los órganos de las personas a las cuales se le aplica. En el inciso final de este artículo se dice, en el proyecto del Ejecutivo, se dice, se entenderá por personal de la Administración del Estado aquel que preste servicio en alguna de las instituciones referidas en el literal A. El literal A es el que estamos definiendo, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de la administración? Y que tenemos estas dos opciones. Y agrega, o sea, se aplica a todos los que están en el literal A que desempeñen sea que desempeñe sus cargos en calidad de funcionarios públicos, en virtud de contrataciones a honorario o de contratos de trabajo. Es decir, en cualquier forma de contratación que tenga quienes trabajen en esas instituciones que están descritas en el ámbito de aplicación de la letra A. En consecuencia, presidente, yo sugeriría que se tomara una opción entre lo que está planteando el diputado Leo Soto, que es más amplio, que ya sabemos qué es lo que incluye, pero que nosotros consideramos complejo desde el punto de vista de lo que significa en la transformación de la Contraloría como un suprapoder que puede ir más allá del ámbito estructural y conceptual como está concebida la estructura de los poderes públicos en el ámbito institucional. No lo consideramos conveniente, más allá de compartir el interés de que no haya corrupción en ninguna parte del Estado de Chile, pero las cosas hay que hacerlas de acuerdo a la estructura institucional que tenemos. Por eso sugerimos que se discuta o la iniciativa del Ejecutivo, se apruebe o la iniciativa del Ejecutivo o la del diputado Soto, porque son las dos que realmente conflictúan respecto de esta materia. Respecto a quienes se les aplica, creo que el inciso final que hemos propuesto en nuestra indicación recoge lo que también han planteado las otras dos indicaciones y pueden quedar subsumidas ambas en nuestro texto, que es más amplio que aquellas, pero no tanto como lo que plantea el diputado Soto. Gracias, presidenta. Muy bien. Muy bien. Diputado Leonardo Soto. Presidenta. Presidenta, después de don Leonardo Soto está don Celso Morales. Muy bien. Presidenta, yo creo que el ministro ha definido muy bien cuál es el punto que tenemos que resolver. Yo creo que hay que poner la mayor extensión posible en cuanto al ámbito de aplicación de este Estatuto de Protección al Denunciante, porque también existe corrupción en el Congreso Nacional, también existe corrupción, o puede existir corrupción, en el Poder Judicial, y también puede existir corrupción en los organismos constitucionalmente autónomos. Y sería muy extraño que este estatuto tuviera una aplicación tan reducida solo a los planteamientos que hace el ministro. Yo creo que tenemos que buscar el ámbito de aplicación más extenso posible si realmente queremos enfrentar de verdad la protección a los denunciantes, que es la mejor herramienta que hay para poder enfrentar la corrupción. Solo agregaría, presidenta, que respecto de las categorías funcionales, es decir, que sean de planta, funcionarios de planta, a contrata y honorarios, habría que hacer la respectiva adecuación para que esas categorías de funcionarios también sean extensibles a las demás instituciones. Y yo creo que con eso abarcaríamos. Solo terminar diciendo que cuando nosotros aplicamos el Estatuto de Transparencia en la gestión pública o de publicidad de los actos públicos, también lo extendimos a los organismos constitucionalmente autónomos, porque son objetivos transversales de toda la institucionalidad. Ya lo hicimos, como dijo el diputado Walker, en materia de transparencia, y ahora, cuando se trata de protección al denunciante de corrupción, deberíamos tener el mismo criterio para que hubiera, sin duda, incentivos abiertos a toda la institucionalidad pública que protegiera precisamente a los denunciantes de corrupción. Gracias, diputado Leonardo Soto. Tiene la palabra don Celso Morales. Gracias, presidente. Yo señalo que la indicación del diputado Soto, sin lugar a dudas, que uno lo tiende a compartir en la cantidad de instancias que están quedando dentro del sistema que estamos conversando, pero yo no quiero dejar pasar la opinión y lo que señala como un punto interesante el ministro en términos de crear un ente superior con muchas atribuciones en todos los entes de la administración pública. Entonces, eso me preocupa porque muchas veces
estas cosas se van transformando en, de las buenas intenciones van pasando a, en la forma operativa ya cuando se tenga que aplicar en el criterio de las personas que están a cargo. Y muchas veces, y lo hemos visto, que en algunos criterios de algunas organizaciones, el protagonismo de una persona que está a cargo puede transformar en esto, en extremar o llegar al extremo en el rol que se debe cumplir. Así que yo creo que es una buena advertencia que hay que tener presente la que está haciendo el ministro en no crear una instancia con muchas atribuciones. Muy bien, yo voy a hacer algunas consultas breves antes de... quería plantear... Nosotros también habíamos... Sí, diputada Andrea Parra está pidiendo la palabra también. Muy bien, voy a intervenir yo y luego le doy la intervención. Y don Matías Walker. Muy bien, secretario. Voy a intervenir yo. Y luego a ambos diputados. Quería preguntar porque nosotros también dimos una discusión con respecto a las corporaciones municipales. Entonces, no las veo yo en ninguna de estas y entiendo que el poder poner al inicio, ¿cierto?, que es la que suscribimos junto al diputado Soto, es justamente para el ámbito de acción y de aplicación de manera general. A mí no me molesta ponerlo más que ir en el apartado. No significa que nosotros le estamos entregando más facultades a Contraloría, sino que cada órgano también tiene que ir velar por facilitar las condiciones al denunciante en estas materias. Tiene la palabra la diputada Andrea Parra. Gracias, presidenta. Mire, básicamente dos cosas. Primero, creo que sería importante, presidenta, contar con alguien de manera permanente en la discusión de este proyecto, algún representante de Contraloría para efectos de ilustrar el debate. Creo que es importante tener ahí, ¿no es cierto?, alguien que pudiese estar a mano para poder ir resolviendo algunas dudas que se den durante la discusión. Y lo otro es que yo voy a insistir en algo que planteó la diputada Catalina Pérez, porque la verdad yo también soy partidaria de ampliar lo más posible la ley. Pero ella hizo una pregunta que yo también comparto y quisiera ver cómo lo vamos, que es bien importante de definir. Hoy día, ¿no es cierto?, Contraloría no fiscaliza el Congreso Nacional. Y si nosotros abrimos, hay que comprender que vamos a tener que modificar seguramente incluso la ley orgánica de Contraloría para ampliar las facultades fiscalizadoras. Entonces, ese nodo es un nodo que tenemos que tomar la decisión de resolver. Yo no digo que sí o que no, pero tomemos la decisión. Yo estoy a favor de ampliar y que tomemos decisiones, pero hay una cuestión práctica que hay que resolver. ¿Cómo vamos a fiscalizar en la práctica aquellas entidades que hoy día, por ley, Contraloría no puede fiscalizar? Muy bien, gracias, diputada Parra. Tiene la palabra el diputado Matías Walker. Gracias, presidenta. No, simplemente en relación a lo que señala la diputada Andrea Parra, usted también lo dijo, presidenta, nosotros no estamos planteando que la Contraloría supervise al Congreso Nacional y al Poder Judicial. Lo que estamos planteando es que se aplique el estatuto del denunciante a estos órganos constitucionalmente autónomos, es decir, a nosotros mismos, incluso acá en el Congreso Nacional, y a través de indicaciones a las disposiciones transitorias de este proyecto de ley estamos estableciendo, al igual, insisto, que la ley de transparencia, es que al interior de estos órganos constitucionalmente autónomos, como el Congreso Nacional y el Poder Judicial, existan unidades que puedan recibir y canalizar esas denuncias. Pero en ningún momento hemos planteado que sea la Contraloría General de la República. Muy bien, tiene la palabra el diputado Andrés Longton. Sí, gracias, presidenta. No, solamente una duda con respecto a lo que señaló recién el diputado Walker. A ver, yo no sé si es necesario, bueno, y recogiendo también las dudas del diputado Morales respecto a cómo vamos a operativizar algo así, entendiendo que son instituciones que no están fiscalizadas por la Contraloría, por lo tanto, tendrías que, creo yo, modificar primero la ley orgánica, porque tarde o temprano la Contraloría puede enviar sumarios o realizar, o que se realicen sumarios en el Congreso, por ejemplo.
y eso tiene que tener un tratamiento, o sea, no es para un caso específico, estamos hablando de que derechamente ya la Contraloría va a entrar a fiscalizar al Congreso Nacional y otros organismos. Entonces, yo creo que esto debería tener si es que tomamos esta decisión, yo no creo que este sea el proyecto yo creo que tendríamos que tomar una decisión como Congreso, como Parlamento, y en definitiva también si queremos que la Contraloría ingrese al Congreso Nacional, al Poder Judicial, etcétera, a las instituciones autónomas que están quedando fuera de este proyecto, porque yo creo que tiene que tener un tratamiento mucho más sistemático del hasta dónde queremos llegar y cómo lo queremos hacer, porque claramente en este caso puntual vamos a abrir otras aristas que va a ser necesario regular en aquellas instituciones en que la Contraloría no puede fiscalizar. Por lo tanto, me parece que esto debería tener un tratamiento mucho más acabado y no sé si sea este proyecto de ley el indicado para poder verlo. Muy bien, diputado y la vaca. Ahí sí. Muchas gracias, presidenta. En la misma línea de lo que acaba de señalar el diputado, ¿cuál es su apellido, diputado? Lonton Herrera, ¿ya? Resulta que efectivamente casi todo este estatuto de protección en favor del denunciante dice relación con el trabajo que le vamos a entregar a la Contraloría, de hecho, de las denuncias en el sector público a través del canal de denuncia de Contraloría, y efectivamente, si quisiéramos incluir en este proceso al Congreso, al Poder Judicial, necesariamente vamos a tener que modificar la ley 10.336, porque en su artículo 1 es súper claro cuál es el objeto y el alcance de la Contraloría. Entonces tendríamos necesariamente que entrar en un debate respecto al proceso de modernización de Contraloría, y creo que en este momento no es el objetivo de este proyecto de ley. Gracias, presidenta. Gracias, diputada La Vaca. Diputada Catalina Pérez. Y luego tratemos de ir. Y diputado Soto. Gracias, presidenta. Me alegra que se esté tomando en consideración la pregunta que hice, porque creo que no ha sido respondida. Espero que con estas reiteraciones que han hecho los diputados nos podamos hacer cargo del tema, porque efectivamente, si esto se trata de proteger a los denunciantes, la forma de proteger a los denunciantes es sancionando a los órganos denunciados. Entonces, se entrega una atribución a Contraloría para que actúe sancionando y controlando a órganos que hoy día no puede controlar. Entonces, perfecto, si esa es la definición, démosle, yo no tengo ningún problema, pero es algo más que hacerse cargo solo de incluir a todos los órganos dentro de un nuevo artículo. Entonces, me gustaría entender bien cómo pretenden, tal como pregunté en mi segunda intervención, cómo pretenden los mocionantes de esto ampliar, por tanto, las atribuciones de Contraloría y cuáles serían las otras normativas que tendríamos que modificar para que así fuese y qué opina el Ejecutivo también de dicha ampliación de facultades. Si es así y nos queremos poner de acuerdo en eso, bueno, veamos todo el aparato legal que queremos modificar y sigamos avanzando. Pero si no, hagámonos cargo de que no es este el proyecto de ley para hacerlo y salgamos como de un debate de principios sobre si queremos o no que se regulen los órganos, si todos queremos que se fiscalicen los órganos. El punto es cómo hacerlo de forma responsable. Gracias, diputada Catalina Pérez. Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto, y luego vamos a escuchar al ministro de Justicia. Presidenta, yo creo que lo que estamos discutiendo es un punto central. Yo creo que no hay incompatibilidad en lo que estamos proponiendo, porque nunca se ha querido trasladar a la Contraloría todas las facultades disciplinarias de fiscalización o investigación por falta de la probidad en estas instituciones que se estarían incorporando a este estatuto, sino solo dejar en la Contraloría la protección al denunciante en estos casos. Tal como el Ejecutivo considera que hay que incluir, por ejemplo, las empresas del Estado, sin alterar sus régimen interno, sus canales de denuncia interno, sino solo trasladar a la Contraloría la protección al denunciante. Lo mismo queremos hacer respecto del Poder Judicial y el Congreso Nacional. Igualmente conservaría el Congreso sus facultades autónomas para poder investigar la falta de la probidad en su interior, pero la protección del denunciante de esas irregularidades estaría al amparo de esta ley y bajo la tuición de la Contraloría, en esta parte nada más. Creo que son temas distintos. No se está trasladando a la Contraloría un suprapoder fiscalizador en materia de probidad, sino solo establecer un estatuto general para todos los denunciantes de corrupción. Gracias, diputado Leonardo Soto. Señor ministro.
Presidenta, respecto de una de las inquietudes, respecto de que no se advertía en nuestra indicación dónde estaba la presencia de la forma de también incorporar dentro del ámbito de aplicación a las corporaciones municipales y a una serie de otras organizaciones, esa está en una indicación que hemos presentado en esta oportunidad, que se encuentra en el comparado en la página 16, que agrega un título nuevo, título quinto, disposiciones finales, y en el artículo 13 se agregan también a quienes podrán ser denunciados las personas jurídicas sin fines de lucro, en fin, describe, y estamos hablando ahí de las corporaciones municipales y de otras entidades, y luego de las empresas a las que se refiere. De modo que si aprobáramos la indicación del Ejecutivo, para hacerla complementaria hay que incorporar en esta también esta disposición final del artículo 13, ¿no? Así que para que se entienda esta inquietud que se planteó por, me parece, la diputada Parra. Ahora, respecto del tema de fondo que estamos discutiendo, yo creo que efectivamente, como lo dijo el diputado Longton, y me pareció entenderlo también a la diputada Catalina Pérez, me parece que nosotros, si aprobáramos la indicación del diputado Leo Soto, y no sé si es también compartida por otros diputados o diputadas, nosotros le estaríamos dando atribuciones a la Contraloría que hoy su estatuto no le confiere, que es la de poder, por ejemplo, si le aplicáramos este proyecto de ley a la indicación que se pone, es la de incoar sumario respecto de acciones que ocurren de denuncias en el Congreso o en el Poder Judicial. Es a eso a lo que me refiero cuando digo que está yendo más allá de lo que institucional y estructuralmente hoy día hace la Contraloría. Cuando nosotros decimos el ámbito de aplicación que sea el mismo que hoy día tiene la Contraloría, es porque eso ya está enmarcado dentro de nuestro ordenamiento constitucional, dentro de la ley orgánica de la Contraloría, y funciona. Y eso nos permite ampliar respecto del proyecto original a muchas otras instituciones, como son el Banco Central, las municipalidades, las empresas estatales, las instituciones que reciben aportes fiscales, en fin, se amplía el abanico. Pero no incorporamos, no porque no haya actos de corrupción eventuales en estos otros órganos estatales, en estos otros órganos autónomos, como el Congreso o el Judicial, sino que consideramos que no es el instrumento para eso. Si se quiere proteger al denunciante que hace presente actos de corrupción en el Poder Judicial o en el Congreso, nosotros deberíamos incorporar en el estatuto, en la ley orgánica del Congreso, una norma que proteja las denuncias que se hagan respecto del Congreso y hacer lo propio en el estatuto del Poder Judicial, en las normas del Poder Judicial. En este ámbito, cuando lo que queremos es usar el canal de la Contraloría, lo tenemos que utilizar dentro del ámbito que hoy día la ley le concede a la Contraloría. Por eso es que creo que son dos opciones distintas, pero que las complejidades que trae aparejadas la indicación del diputado, compartiendo el espíritu. A mí me encantaría que hubiera una cosa así, pero no es compatible con este esquema que hemos seguido, que es que la Contraloría realice estos procesos, ¿no? Protegiendo la identidad de quien hace las denuncias. Creo yo que se produce algo que obliga a modificar el estatuto de la Contraloría, y eso ya son palabras distintas. Por eso no me parece que sea el camino más adecuado, y creo que las inquietudes que han planteado varios de los diputados que han hecho uso de la palabra respecto de esto son suficientemente elocuentes. Así que, insisto, no es solamente una cuestión de voluntad, es una cuestión de conceptos jurídicos y de limitaciones dentro del ámbito institucional que hoy día nos rige, que yo creo que no lo deberíamos cambiar, porque esto nos obliga a una cadena de otras decisiones que yo no sé hasta dónde llega. Gracias, Presidenta. Muy bien, gracias. Tenemos entonces ¿Presidenta? ¿Sí? Sí, ha pedido la palabra la diputada Giles, y les quería pedir, por favor, si pueden pedir en lo sucesivo la palabra a través del sistema, porque no, con pantalla compartida no se puede apreciar cuando levantan la mano todos los que quieran hacer uso de ella. Gracias. Ya. Diputada Pamela Giles, entonces tiene la palabra.
Gracias, secretario. Desgraciadamente resulta que no encuentro una manito azul que debería encontrar para pedir la palabra, así que le agradezco que por esta vía y mediante la gestión del diputado Walker usted me haya conseguido la palabra. Voy a tratar de encontrar la manito azul. Yo en esto concuerdo con la perspectiva que plantea el ministro Larraín, e incluso me parece, desde mi perspectiva, que el aprobar una indicación como la presentada por el diputado Soto y los demás mocionantes va en contravención a la independencia del Congreso y de los tribunales de justicia. En particular, en esos dos casos me parece más indeseable. Concuerdo con eso y me parece que no debiéramos avanzar en el ámbito de esta legislación hacia allá. Gracias, diputada Pamela Giles. Doña Catalina Pérez ahora ha pedido el uso de la palabra. Muy bien, diputada Catalina. Gracias, presidenta. Presidenta, a mí me parece que no podemos dividir esto entre quienes queremos que hayan más órganos siendo fiscalizados y quienes quieren que hayan menos órganos fiscalizados. A mí me gustaría primero saber qué opina la Contraloría al respecto, cómo podemos hacer, si podemos realmente hacer esto efectivo o no. Y para eso yo pediría que, tal como señaló la diputada Andrea Parra en su minuto, hubiese un representante de Contraloría aquí, al menos para que podamos votar esto. Porque no solamente debiese preocuparnos que si Contraloría puede o no fiscalizar un órgano, sino que el objeto de esta legislación es cómo volvemos eficaz la protección del denunciante. Y no la vamos a volver eficaz si entregamos una atribución a Contraloría que luego no se va a poder ejecutar. Entonces, me parece importantísimo que al menos para esta indicación o para este tópico, digamos, podamos contar con alguien de Contraloría y lo dejemos para una sesión siguiente, presidenta. Muy bien, gracias, diputada Catalina Pérez. Tiene el diputado Soto, había pedido la palabra, ¿ya? Presidente, yo creo que la diputada Catalina Pérez hace una afirmación que es bien correcta. Este es como el corazón de lo que estamos haciendo, hasta dónde se va a aplicar. Y diría que pudiéramos avanzar en la reglamentación específica, en la protección de la identidad del denunciante y todo lo que viene después, la eliminación de las represalias, y dejáramos el ámbito de aplicación en suspenso hasta que estuviera la Contraloría, porque ellos son los que van a administrar este canal de denuncia y van a tener que tomar una definición de si realmente existe la debida coherencia en lo que estamos haciendo, y yo creo que hay más tranquilidad para todos si lo dejáramos para la siguiente sesión, el ámbito de aplicación, y entráramos en particular a los demás temas que ya tienen que ver con la aplicación, la operatoria del estatuto. Me parece razonable lo que plantean las diputadas Pérez y Parra. Muy bien, yo concuerdo. Sí. ¿Quién sugiere que votemos don Celso? Sí. Don Celso, se está dando una propuesta y que yo la cojo como presidenta, que creo que al menos para estos aspectos, donde tenemos... Sí, secretario, déjeme terminar lo que quiero señalar y le voy a dar la palabra. Lo que quiero señalar es que aquí hay al menos 3 indicaciones, ¿cierto?, con el artículo 1, que es, ¿cierto?, y el artículo 1, bis, donde es el paraguas de esta legislación, que el ministro tiene su fundamento, hay diputados que todos quisiéramos abordar mucho más con esta legislación, pero creo que efectivamente, recogiendo lo que señalan las diputadas Pérez y Parra, es necesario escuchar a Contraloría, ¿ya? Y yo he tomado contacto, lo vamos a hacer, lo vamos a invitar para la próxima sesión, para que esté acá. Ahora, también es necesario señalar si es que hay algún otro órgano que tengamos que tener en la mesa sentado, así que de aquí hoy día terminamos con eso, porque no podemos estar, ¿cierto?, en el transcurso limitando o demorando esta legislación. Ahora, recogiendo lo que dice el diputado Leo Soto, yo seguiría con otros articulados si le parece, y dejaría pendiente el artículo 1. ¿Les parece? Muy bien. ¿Quién va a hablar? Secretario, ¿quién tiene la palabra? ¿Quién la pide? Presidenta, aquí en la mesa hay varios parlamentarios que han pedido... Muy bien, señálelos. ¿Quiénes son?
Para Don anotarlo. Andrés Johnston, don Celso Morales, don Marcio Lavaca, ¿no? Sí, Don Andrés Johnston. sí, presidenta, yo le pediría si pudiera resuelven con el voto. Aquí no tenemos diferencia respecto al contenido de la indicación, sino que respecto a la indicación. Por lo tanto, en ese sentido se debería votar, presidenta, y seguir avanzando con las otras indicaciones, porque yo creo que el debate ya se dio ¿cómo se llama? Se alargó lo suficiente como para poder ya votar estas indicaciones. Gracias. Diputado Celso. Sí. En la misma dirección, yo creo que si hay, por lo que he escuchado, el ánimo de que la indicación del Ejecutivo sea la que pueda prevalecer, la verdad que no sé qué vamos a sacar tanto en provecho de escuchar a la Contraloría. Además, si la Contraloría es un ente vinculante de entregarle una responsabilidad, no sé, no me parece postergar esta votación por solo escuchar a la Contraloría. Don Andrés Molina pidió la palabra. Muy bien. Gracias, presidenta. A ver, en mi opinión, nosotros tuvimos la presencia de la Contraloría. Yo la verdad es que tengo una sensación de que la Contraloría hoy día, lamentablemente, y lo vimos en los números, no está dando respuesta hoy día a la cantidad de denuncias que tiene, ni en la velocidad, ni en el resultado, ni la sensación que hay, quiero decirlo, en la ciudadanía, en las personas comunes y corrientes, es que la Contraloría, lo dije aquí, es una gallina sin dientes. Entonces, creo claramente de que el que hoy día le digamos a la Contraloría, mire, puede en definitiva fiscalizar mucho más instituciones, me parece a mí que es otro proyecto. Es decir, aquí lo que nosotros estamos buscando es efectivamente tener una protección al denunciante, y en ese sentido yo lamento mucho la Contraloría, los números que mostró Diputado Andrés Molina. la Contraloría claramente son muy paupérrimos, y eso es lo que la gente percibe, y nosotros los diputados nuevos no hemos dado cuenta. En lo personal yo le puedo decir que tengo denuncias hechas prácticamente hace un año y un poco más, y respecto a licitaciones, y han vuelto a hacer las licitaciones igual, y no hay ninguna respuesta, y vamos, en definitiva, ¿cierto?, haciéndonos creer de que esto funciona y que hay realmente fiscalización. Entonces, yo creo que aquí no pasa por escuchar de nuevo la Contraloría, pasa porque nosotros tomemos la decisión, y ojalá podamos tener órganos que realmente tengan, desde el punto de vista de la exigencia, plazos y resultados que hoy día yo no veo en la Contraloría. Eso, presidente. Gracias, diputado Andrés Molina. Solo recordar que a nuestro secretario también, entiendo que hay un acuerdo comité que pide que los diputados no pueden intervenir estando en auto. Entonces, si el secretario me lo puede clarificar, no es porque yo no quisiera, diputado Andrés Molina, pero quiero también señalarlo, ya hay alguna reglamentación interna ahí. Específicamente, secretario, ¿hay alguna otra palabra solicitada? Don Renzo Trisotti. Diputado Renzo Trisotti. Muchas gracias, presidenta. A ver, yo soy de la posición que me gustaría votarlo de manera inmediata. Yo creo que hayamos tenido todas las instancias para poder debatir, y creo que la mejor forma de manifestarlo es a través de la votación. Y circunscribirlo a poder escuchar a la Contraloría, me imagino que ellos van a mantener una posición, y que podría ser absolutamente legítimo poder querer tener nuevas funciones con poderes distintos del Estado, pero si al final podría también pensar que si los voy a escuchar a ellos, también podría querer escuchar al presidente de la Corte Suprema si le interesa o tiene una posición respecto de una fiscalización externa por parte de la Contraloría, o al presidente del Senado, o al presidente de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, esto podría terminar con un cuento de nunca acabar. Cada uno claramente va a tener una posición legítima que en definitiva nos va a terminar contradiciendo más. Yo creo que hoy día están todos los fundamentos para que cada uno de nosotros tomamos la votación. Por lo tanto, a mí me gustaría pedirle que sometiéramos hoy día a votación este punto.
Gracias, presidente. Muy bien. Voy a someter a votación la propuesta de esperar a Contraloría y o votar ahora. Señor secretario, tome la votación. La presidenta de esperar la votación del artículo primero, de todo lo relativo al ámbito de aplicación de la ley, a escuchar a la Contraloría o no. Quienes estén por la posición de la presidenta, entonces votan afirmativamente. Don Jorge Alessandri. No está. No. Don Bernardo Berger. Proceder a votar. O sea, en contra. ¿En contra de la propuesta de la presidenta? Sí. Exacto. Sí. Pero, secretario, tiene que escuchar el voto el secretario, no decir el voto. Don Gabriel Boric. Diputada Sicardini. Diputada Sicardini. Diputada Karin Luc, ¿puede silenciar su equipo? Por favor, es que ustedes son los que regulan el micrófono, pero a favor. Muy de bien. que obviamente podamos tener al Contralor. Muy bien. Diputado Juan Antonio Colón. No, no puede. No. No sé, de repente van el... Diputado... En contra, ¿por qué no puedo? En contra. No pueden votarlo. Me lo está diciendo el secretario de la Cámara, le estoy preguntando. En otras comisiones no se ha dejado votar a personas que están en vehículos. Lo lamento, pero esos son los reglamentos que la propia Cámara y Comité se dan. No se preocupe, Diputado. estoy bajando. Puede ser una combi que sea su oficina. Perdón, pero Diputado aquí, Cruzcoque. no estoy en auto. Estoy parado. Voto en contra, secretario. Diputado Cruzcoque. En contra, voto en contra. Me bajé del auto. Cruzcoque. Ay, Dios mío. No está. Yo también voto en contra, presidenta. ¿Dónde está Cruzcoque? Diputado, Camila Flores. disculpe, les llamo al orden, por favor. Mire, estamos en una comisión y le estamos dando un espectáculo. Hay gente que está visibilizando esto, así que les llamo, por favor, a mantener la seriedad en la comisión. Diputada Camila Flores. Don Gonzalo Fuenzalida. Aquí en mi puesto, en el Congreso Nacional, en contra. Muy bien, felicitaciones, diputado. Don Hugo Gutiérrez. Doña Marcela Hernando. ¿Qué quiere decir eso? ¿A favor, en contra? A favor. A favor, ya. Don Marcos y la Vaca. No tengo. Pamela Giles. Por la negativa. ¿Me escuchó? Sí, sí. Por la negativa. Muy bien. Don Andrés Longton. En contra, secretario. Tiene mucha paciencia para explicarse. ¿Sí, yo? Diputada Karin Luc. En contra. Ya. Don Andrés Molina. No, no está. Sí. Se bajó ya. En contra. Don Celso Morales. Contra. Diputada Andrea Parra. Apruebo, señor secretario. Diputada Catalina Pérez. Está aguantando, mira, está aguantando. Apruebo. Ivana, seriedad, por favor, presidente. Don René Zafirio.
Diputado Zafirio. Don Raúl Saldívar. Diputado Saldívar. Diputado Leonardo Soto. Apruebo, señor secretario. Gracias. Don Renzo Trisotti. Rechazo, señor secretario. Gracias. Don Pedro Velázquez. Don Matías Bocar. Gracias, secretario. Solo un segundo para fundamentar. Voy a votar en contra porque las audiencias son antes de la votación en particular. Salvo que se invite a alguien para aclarar un punto específico, que puede ser el caso, pero yo prefiero la regla general que cuando empezamos la votación en particular procedamos a la votación del fondo. 10. Exactamente. Presidenta, falta su voto. Sí. Bueno, yo no considero que Contraloría sea un invitado, debería estar porque le es pertinente, debería ser un asesor permanente, al igual que el ministro de Justicia. Por lo tanto, voy a votar a favor y creo que es importante que esté presente. Gracias. Te lo está escribiendo ya, te lo está escribiendo. Bueno, el resultado de la votación, presidente, es el siguiente: 6 a favor, 9 en contra, 1 abstención. Muy bien. Sometemos la votación entonces la indicación que tenemos, señor secretario. Sí, entonces en votación la indicación número 1. Así es. Si lo puede poner en pantalla para que sea más fácil para los diputados y diputadas. Sí, y nos da un momento para cambiar de comparado. Muy bien. Silencio sus micrófonos incluidos para los diputados que están en sala, por favor. Porque se escucha todo. Presidenta, ¿lo pongo en votación? Entonces, ¿la pongo en votación? Muy bien. Ya, en votación la indicación número 1 de doña Catalina Pérez para agregar el artículo primero que ustedes tienen en pantalla. Don Jorge Alessandri. Diputado Alessandri, no está. Don Bernardo Berger. ¿Don Jorge Alessandri parece que lo dije? Sí. Juan Carlos, el diputado Alessandri se incorporó. Ah, ya, muy bien. Vamos a pedirle a los diputados que estén atentos al micrófono porque se los vamos a desactivar, por favor. Presidenta. Sí, diputada Catalina Pérez. Votación. Es que estamos en votación, lo sé, diputado Celso Morales. Lo que le pido sí es que ordenemos como las posiciones, porque hay 4, entiendo, referencias a lo mismo. Uno es la indicación que han expresado los diputados, que no teníamos en el comparado. Otra es el Ejecutivo, que busca regular lo mismo, pero más acotadamente. Otra es la de la diputada Andrea Parra y la mía, que se refieren a también elementos similares. Entonces, si vamos votando en virtud del orden de la votación, se va a ir dando como el resultado, y no sé si va a ser el resultado que vamos a buscar esperar. Entonces, como que pediría algún orden en cómo lo vamos a ir resolviendo. Si aprobamos esta indicación, por ejemplo, que es la mía, en realidad yo también estaría por votar la del Ejecutivo, que se va a votar con posterioridad, entonces no sé si podemos ordenarlo mejor. Sí, por cierto, por eso le decía al secretario de un inicio que quizás podríamos haber sometido la votación del Ejecutivo, que concita un nivel de apoyo amplio, y de lo contrario vamos a tener que ver cómo conformamos una indicación que deje conforme. La diputada Andrea Parra me acaba de señalar que ella retiraría su indicación, ¿ya? Pero por eso, votemos entonces la del Ejecutivo. ¿Les parece que votemos la del Ejecutivo, que concita? Correcto. Bastante? Muy bien. De acuerdo. Ya, señor secretario, proceda a votar la del Ejecutivo. Entonces, en votación, la indicación que está en la página, indicación número 4, página 2 del comparado, para que todos se... que es complementaria, por lo demás, del artículo primero. Don Jorge Alessandri.
A favor. Sí. Don Bernardo Berger. A favor. Don Gabriel Boric. Doña diputada Sicardini. Diputada Sicardini. A favor. Es que yo no sé si se logra ver porque ustedes no nos dan la palabra con el micrófono, entonces por eso... Sí. Diputado Juan Antonio Coloma. A favor. Don Luciano Cruzcoque. Doña Camila Flores. Don Gonzalo Fuensalida. A favor, secretario. Doña Marcela Hernando. Don Marcos Silavaca. Por el apruebo. Pamela Giles. Un comentario respecto de mi votación. ¿Se escucha? Sí. Sí, un comentario muy respetuosamente a la presidenta de la comisión. Quisiera señalar que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podemos entender en este momento del trámite legislativo a la Contraloría como un colegislador. El ministro de Justicia se encuentra en esa condición acompañando estas sesiones y nada parecido podría ocurrir con el Contralor o con algún representante de la Contraloría. Y yo voto a favor. Ya. La nombré, pero no. La diputada Hernando está presente. Un Sí. segundito. Estoy presente, es que no me dieron la palabra. Sí, es que es complejo manejar todo, pero ahí la estamos A viendo. favor. A A favor. favor, muy bien, diputada Marcela. Doña Pamela Giles, ¿a favor? O... No sé si se escuchó el comentario No. que hice. El comentario sí, pero el voto. Sí, se escuchó. Pero falta el voto, diputada. Falta el voto voto. es a favor. Muy bien, gracias. Don Andrés Longton. Por. Muy bien. A favor. Diputada Luc, a favor, fiscal. A favor. No se escucha la sala. Órganos constitucionalmente. Doña Paulina Núñez, ¿no? Doña Andrea Parra. Seguro. Señor secretario, dos cosas. Reafirmar que retiro mi indicación porque efectivamente la del Ejecutivo está más amplia para que no se vote. Quiero hacer el comentario respecto de la invitación a Contraloría. Nuestro reglamento en la Cámara contempla que podemos invitar a personas para ilustrar el debate y en un proyecto de ley como este, donde Contraloría es parte fundamental, en esos términos yo solicité la participación, no como colegislador, sino que en base al reglamento de la Cámara, que es para ilustrar el debate. Voto a favor de la indicación del Ejecutivo. Bien, gracias. Doña Catalina Pérez. Coincidiendo plenamente con lo que ha señalado la diputada Parra, a favor. Don René Zafirio, diputado Zafirio. Don Raúl Saldívar. ¿Está? Diputado Leonardo Soto. Diputado Leonardo Soto, por favor, su voto. Ahí sí. Señor secretario, brevemente fundamento mi voto. Yo me voy a abstener
porque reconociendo que la indicación del Ejecutivo es un avance a lo que hoy día tenemos, igualmente excluye de este canal de estatuto de protección al denunciante de corrupción que se pueda producir en el Congreso Nacional, en el Poder Judicial y en varios organismos constitucionalmente autónomos. Yo creo que estamos desaprovechando una oportunidad muy importante de establecer esta protección precisamente para cautelar a todos los denunciantes de corrupción. Y por lo tanto me abstengo. Don Renzo Trisotti. A favor, señor secretario. Repito, a favor, señor secretario. Sí, se escuchó perfectamente, Okay. gracias. Don Pedro Velázquez, no está, parece. Don Matías Walker. Me abstengo por las mismas razones del diputado Leonardo Soto. Está. Presidenta. ¿Sí? ¿Su Mire, voto? sí, muy bien. Yo voy a primero señalarle a la diputada Pamela Giles con fraternidad. Nosotros en la Comisión de Gobierno siempre mantenemos a personas que creemos que es necesario enriquecer el debate y según el artículo 301 y 223 esto lo permite en nuestro reglamento y especialmente cuando nosotros estamos hoy día, el colegislador claramente también es regulado por la propia Contraloría y viceversa estamos viendo algunos aspectos que son necesarios ir consultando en el camino. Así que yo me voy a abstener justamente porque veníamos trabajando en ampliar, es más, yo hice una pregunta, tampoco nadie me pudo contestar en relación a las corporaciones municipales, que también lo habíamos visto en su minuto con el mismo ministro. Creo que es ahí donde muchas veces hay situaciones que hoy día no se controlan y que claramente también es necesario ampliar mucho más este espacio. Así que me abstengo. Sí, Presidenta, resultado de la votación, 14 votos a favor de la indicación número 4 del Ejecutivo y 3 abstenciones. No hubo votos en contra. Prosigamos, Sí, hay que, bueno, doña Andrea Parra retiró la indicación de su autoría, la número 2. Hay que resolver la situación de la indicación número 1 de la diputada Catalina Pérez. Y, diputada Catalina Pérez. Si aprobamos la discusión, se cayeron las demás. habría que votarla o entenderla rechazada por el mismo quórum o la retira, no sé. Está pidiendo la palabra, señor secretario, la diputada Sí. Catalina Pérez pediría que todos los diputados le pidan la palabra, incluidos los que están en sala, a usted, secretario. Gracias, Presidenta. Yo entendería que con la indicación que acabamos de aprobar del Ejecutivo, esta ya no tiene sentido. No sé si podemos entender que se cae la indicación por sí misma o si es necesario que la retire, pero creo que cualquiera de los dos formatos no tiene sentido votarla. Retirarla, mejor La retirarla. retira. Muy bien. Sí. Señor secretario, ¿puede silenciar los micrófonos, por favor, para que vamos tomando la otra votación? Muy bien. ¿Ah? Sí. Presidenta, falta la segunda indicación de la diputada Parra. No sé si la retiró también. También la retiró. Tiene que someter ahora la del diputado Soto, señor secretario.
Que no está firmada Diputado todavía. Leonardo Soto. Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto. Sí. Diputado Leonardo también pidió la palabra la diputada Andrea Parra. Hago presente, presidente, Muy que bien. la indicación, Sí. supuestamente don Leonardo Soto, no está firmada todavía, de manera que formalmente no es indicación, ¿no? Señor secretario, es de nuestra autoría y de un equipo de asesores que la preparó, pero me parece que el ámbito de aplicación ya quedó definido con la votación reciente, donde se definió un ámbito de aplicación reducido propuesto por el Ejecutivo y que creo que hace incompatible la propuesta nuestra, que es más extensa, más amplia, pero parece que la voluntad de la Comisión es otra. Así que, por lo tanto, o se entiende rechazada por la misma votación inversa o se entiende retirada, pero no tiene sentido votarla. Muy bien, diputada Andrea Parra, ¿en la misma línea? Ya. Presidenta, solo quiero señalar una cosa que creo que es importante. Mire, tuvimos los plazos, digamos, para presentar las indicaciones se vencieron hoy día a las 12. Hay muchas de las indicaciones que nosotros presentamos sin tener conocimiento de las indicaciones que había presentado el Ejecutivo. Entonces, la verdad es que el debate va a ser lento, engorroso y bien improvisado si no logramos ordenarnos y mirar, porque de verdad yo estoy mirando indicaciones mías y veo que el Ejecutivo presentó unas distintas que yo no conocía, entonces a lo mejor vamos a tener que retirar algunas y hacer algunos cambios. Yo humildemente, Presidenta, le sugiero que dejemos la comisión hasta acá y que nos permitan a nosotros con nuestro equipo y el propio Ejecutivo hacer la mirada del comparado completo y volver a revisar, porque de verdad, si no, el debate va a ser muy, muy complejo, difícil e improvisado. Uh-huh. Muy bien, diputada, estamos pronto a terminar y justamente ha sido bastante complejo el llevar la comisión por las formas, por la conectividad y por cierto también por esta fórmula de indicaciones sobre indicaciones, así que comparto su solicitud y si lo tienen a bien, para que nuestro equipo también se puedan reunir, ¿cierto? Revisar, analizar y probablemente fluya de manera más rápido el trabajo el próximo jueves. Así que, ¿les parece que concluyamos en el horario que corresponde, que son las 5, y posponemos hasta la sesión del día jueves? ¿Les parece? Presidente, una observación antes de terminar, Sí, levantar la secretario, sesión. Si los autores de la indicación que están, por así decirlo, en el segundo comparado, que no se pudo incluir en el primero, hagan llegar por escrito las indicaciones con sus firmas digitales. Perfecto, y con esto usted se compromete cuándo enviarnos el completo comparado, señor secretario, ya que usted nos ordena y ahora lo vamos a ordenar a usted. ¿Cuándo nos manda usted el comparado? Carolina les puede dar la respuesta, porque ella hace el comparado. Bueno, diputada Catalina a la Pérez. brevedad posible. A la brevedad posible. Diputada Catalina Pérez, vamos a darle 2 días, señor secretario, de aquí al lunes para que usted lo mande al equipo y ojalá pudiera tenerlos el viernes en la tarde. Creemos que falta muy poco para que lo estudiemos el fin de semana y ya lo trabajemos el lunes, martes con nuestro equipo, ¿ya? Pero con el compromiso que nos hagan llegar la firma. Sí, yo solo quería mencionar que la indicación número 5 que presenté solo tenía sentido con la primera, por tanto saco también la número 5 para efectos de la elaboración del comparado. Muy bien. Muy bien. Damos también un mandato para que quien retire indicación también lo informe a la Secretaría, señor secretario, de aquí a mañana, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias. Don Marco y la Vaca, presidenta, por favor. Ya, le queda un minuto. No, presidente, solamente solicitar que, atendido que tenemos que revisar correctamente las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, nos pueda ampliar el plazo para presentar indicaciones sobre un proyecto ya concreto. Gracias. ¿Sí les parece? ¿Está bien? Muy bien, ya. Se aprueba. Gracias. Se levanta la sesión.